Bienvenidos a esta nueva audición. Estamos aquí para ministrar la palabra del Señor a todos los que se han sintonizado. Gracias por su sintonía. Y para iniciar la ministración de la palabra de este día, lo haremos orando. Padre, en el precioso nombre de Jesús, te bendecimos por la oportunidad que nos das de impartir tu palabra. Señor, le ruego que bendiga a todos los que se han sintonizado y que su palabra pueda penetrar sus vidas, pueda ayudar en sus vidas, pueda traer fortaleza a la vida de todos los que están presentes en este momento. En el maravilloso nombre de Jesús, Señor, de aquí en adelante obre conforme lo ha determinado. En el nombre de Jesús, amén. En esta ocasión, el título del pensamiento es Entre la vida y la muerte. Usualmente se usa esta expresión para referirse a personas que están en estado agónico, es decir, personas que están al borde de la muerte o están a punto de morir. Con relación a este evento de morir, se han hecho encuestas para descubrir qué piensa la gente respecto a eso. En una de esas encuestas, hechas entre personas que oscilaban entre las edades de 15 a 100 años, se detectó que el 99.9% no querían morirse. Algunos porque pensaban que todavía no habían gozado la vida o porque no habían logrado sus metas. Sin embargo, una gran mayoría de ese porcentaje no querían morirse por temor a un futuro incierto después de la muerte. Del restante 1% de los que sí querían morirse, se descubrió que sus motivaciones para desear morirse tenían que ver con sentimientos de culpabilidad por haber tomado decisiones erróneas en su vida. Otros deseaban morirse por decepciones sentimentales, por descalabros financieros, por no poder soportar las enfermedades dolorosas o incurables que padecían, o porque ya habían perdido sus aspiraciones personales y ya no tenían ninguna motivación que les ayudara a continuar viviendo. La verdad que los resultados de esa encuesta y de otras similares, pues en realidad que muestran un cuadro deprimente del pensar y del sentir de quienes no entienden o perciben el verdadero sentido de estar entre la vida y la muerte. Las Sagradas Escrituras, sin embargo, presentan una perspectiva diferente, que es alentadora y que es motivante en relación a lo que es estar entre la vida y la muerte. Para los que son desconocedores de la palabra de Dios, la muerte es una pérdida irreparable, algo en lo que tratan de no pensar, ni mucho menos algo en lo que se pueden hacer planes. Por eso se puede entender que cuando muere un ser querido se lamentan profundamente, guardan luto, porque en el subconsciente aceptan que quizás nunca van a volver a ver a esa persona. Por el contrario, para los cristianos, conocedores y practicantes de la palabra de Dios, la muerte es un paso más que le acerca a la meta final. En la carta a los Filipenses, capítulo 1 y versículo 21, el apóstol Pablo expresó el concepto cristiano referente al estar entre la vida y la muerte. Él dice, porque para mí el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Esto implica que al estar entre la vida y la muerte, para que el morir sea ganancia, el vivir debe de ser una inversión segura. Es decir, se debe de invertir la vida en vivir para Dios. Ese es el punto más importante que muestra una perspectiva diferente cuando uno entiende lo que es estar entre la vida y la muerte como cristiano, a diferencia de los que no son cristianos. Decía, esto implica que para que la muerte sea ganancia, se necesita que la vida que se viva sea una vida que se invierte para Dios. Por esa razón se nota, y eso lo comentan, lo dicen las personas, qué diferentes son estas personas que van a tal iglesia. Hablan diferente, se comportan diferente, actúan diferente, son diferentes a los demás. Se puede notar la diferencia aún en un grupo, cuando hay diferentes personas y uno ve cómo es el accionar de estas personas. La respuesta es muy clara. Esas personas han tenido un cambio en sus vidas, ya no viven para sí. Ahora su vida la han invertido para vivir para Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo expresaba en este versículo. Una vez que él conoció al Señor, una vez que él cambió de vida, para él entonces el vivir, el continuar viviendo, para él su vida estaba dedicada a Cristo. Así que para él el morir, pues también venía a resultar como ganancia. Qué importante es considerar entonces este punto de vista. Debido a eso, el apóstol Pablo expresó el gran dilema que él tenía respecto a estar entre la vida y la muerte. Tan claro tenía el apóstol Pablo el hecho de estar entre la vida y la muerte, que en el capítulo 1 de Filipenses, el versículo 22 al 24, él expone ese dilema que le ocasionaba el estar en dicho estado. Y él dice, mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Por eso es un dilema, porque se vio como entre la espada y la pared. Y luego dice, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. En otras palabras, me siento presionado de ambos lados, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero en el versículo 24 dice, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. En estos versículos, Pablo ha expresado su dilema, la situación en la que él se encontraba, y yo creo que cada cristiano también debiera de tener ese dilema. ¿Qué hacer? ¿Cuál sería lo mejor? ¿Qué pensar por hacer? ¿Por qué razón? Porque el que ha dedicado su vida para servir al Señor, pues quiere seguirle sirviendo. Pero por otro lado, el morirse ya no va a ser una pérdida, va a ser una ganancia. En realidad, hermanos, todos los que nos escuchan, podemos entonces discernir basado en este pasaje que he leído, que para su beneficio personal, Pablo consideraba que morir le era muchísimo mejor, lo que más le convenía a él en lo personal. Pero para beneficio de la obra, de la iglesia, de los cristianos, de la propagación del evangelio, del engrandecimiento de la obra, le era preferible continuar viviendo. Qué profundidad conceptual la que tenía el apóstol de un hecho transicional como es el estar
entre la vida y la muerte. Qué gran diferencia o qué gran contraste con aquel grupo de personas a quienes se les hizo la encuesta de la cual les mencioné al principio. Para nosotros como cristianos es fundamental de que absorbamos, de que asimilemos la perspectiva divina, pues de esta manera nuestra vida será fructífera y nuestra muerte no será pérdida total, como lo es para los que mueren sin Cristo. En estos tiempos que estamos viviendo de esta pandemia, han fallecido muchas personas y estoy seguro que muchas de esas personas fueron una pérdida total, porque se fueron sin Cristo, porque fallecieron y el morir no fue ganancia, sino que fue pérdida. Decía un poeta que muertos no son los que yacen en una tumba fría, sino que muertos son los que tienen el alma muerta y aún viven todavía. La muerte en realidad debe de ser solo un paso más que nosotros damos en nuestro acercamiento a la eternidad con Dios. Así que el entender el destino final de nuestras vidas nos lleva a abrazar la seguridad de nuestra eternidad. En realidad, para el cristiano que ha logrado entender el concepto bíblico en cuanto a estar entre la vida y la muerte, esa seguridad que abraza, esa seguridad que concibe, es simple y está claramente expresada en dos partes o en dos porciones de la escritura que les voy a leer. La primera es Romanos capítulo 14 y versículo 8. Fíjense lo que dice el apóstol. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. En el otro pasaje que quiero citarles, en 2 Corintios capítulo 5, versículo 1 al 6 y el 8, dice así: porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo, los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Y el versículo 8 dice: pero confiamos, y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. En estos dos pasajes que les he citado, usted puede entender, puede visualizar, puede darse cuenta cuál es la seguridad en cuanto a la eternidad se refiere que el cristiano adquiere cuando puede entender la perspectiva divina
en cuanto a lo que es estar entre la vida y la muerte. Es decir, que hay una confianza, hay una convicción de que después de morir, en vez de tener ese futuro incierto que manifestaron aquellas personas encuestadas, la persona está tranquila, está confiada, porque ya ha podido visualizar cómo será la eternidad de su vida después que parta de esta tierra. Hay un detalle muy importante en el versículo 5 de la porción que le cité, en donde dice que Dios nos ha dado las arras del Espíritu. Esta palabra arras, que está en el versículo 5 de la última porción que cité, esta palabra significa un adelanto, una prenda, algo que se da en adelanto como garantía de lo que se ha prometido. Eso es lo que significa la palabra arras. Es una prenda, es un adelanto, es una garantía de lo que va a recibir esa persona que ha sido merecedora o beneficiaria de esa vida eterna. Hermanos, todos los que están escuchando en este momento, para el cristiano, para el que ya conoce a Dios, para el que ya se ha rendido al Señor, el estar entre la vida y la muerte no es un tiempo de incertidumbre, no es un tiempo de zozobra, no es un tiempo de calamidad. Y por lo tanto, todo ese temor que pudiéramos haber tenido en el pasado ya no existe. Por eso el cristiano, cuando ve venir la muerte, en vez de afligirse, le sonríe. Recuerdo una anécdota de aquel siervo a quien su amo lo envió a comprar al mercado. Y esto fue en el Medio Oriente. Y mientras este siervo estaba comprando los vegetales para llevar a la casa de su amo, se encontró frente a frente con la muerte. Y cuando la vio, se sorprendió tanto que se le cayeron las canastas de lo que había comprado y salió corriendo hacia donde su amo y llegó despavorido, sin color en su cara, temblando, y su amo le preguntó, ¿qué te pasa? Y él le dijo, tengo que irme. Y su amo le dijo, está bien, y le dio un caballo para que se fuera. Y el amo entonces decidió ir al mercado y averiguar por qué razón su siervo estaba en esa condición. Fue al mercado, se encontró con la muerte y le dijo a la muerte, ¿qué es lo que le has hecho a mi siervo? Y la muerte le dijo, no le he hecho nada. Yo me sorprendí también de verlo aquí, porque tenemos una cita en tal lugar. Exactamente el lugar hacia donde el siervo se había ido huyendo. Porque eso es lo que produce la expectativa de la muerte en aquellas personas que no tienen la esperanza de encontrarse en la eternidad con Dios. En conclusión, para el cristiano, la vida en Cristo tiene que ser una inversión. Tiene que ser una siembra, pues solamente de esa manera la muerte será una ganancia y también una cosecha. En contraste, para el no cristiano, el morir
es una pérdida total, pues debido a que la vida fue malgastada y derrochada, no habrá ni ganancia ni cosecha. Estar entre la vida y la muerte demanda hacer una reflexión de nuestra conducta integral. Así que yo pregunto, ¿qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué pasaría si muriéramos hoy? ¿Podríamos tener la certidumbre de que nuestra vida después de la muerte será una ganancia? Si a usted le atemoriza pensar qué pasará con su vida después que muera, y esto a causa de estar alejado de Dios, le invito para que se acerque al Señor ahora mismo. Solo tiene que confesar sus pecados al Señor y aceptarle como su Salvador. Si usted, aún siendo cristiano, tiene incertidumbre acerca de su futuro después de que muera, solo tiene que apropiarse de las palabras que previamente cité en Romanos 14:8. Así que estar entre la vida y la muerte debe de ser un tiempo de preparación, un tiempo de consolidación, un tiempo de acercamiento a Dios, alistándonos para dar el salto final y concluir nuestra carrera en esta tierra. Les invito para que oremos en este momento y le demos gracias a Dios por su palabra. Señor, gracias por bendecirnos con su palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas. Ahora le ruego, Padre, que obre en la vida de cada persona que ha escuchado este mensaje y que su palabra, Señor, pueda lograr lo que ha sido su propósito desde el momento que salió de su presencia. Padre, usted conoce la necesidad de cada una de las personas que han escuchado este mensaje. Le ruego, Señor, que supla conforme a su gracia en el maravilloso nombre de Jesús. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros, hoy y siempre. Amén. Gracias por su sintonía y quedan invitados para una próxima ocasión. Que Dios les bendiga.